cual lleva por título La crónica de una no vacancia. Bien, las relaciones del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, ¿cuáles son? Para empezar a hablar de esto. Si nos podemos a pensar un poco, y por conocimiento, hay falta un poder, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, como peruanos sabemos que existen tres poderes en el Estado peruano, que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Antes de entrar propiamente al tema, voy a hacer remembranza de estos tres poderes y poner los puntos bien claros, ¿no? El Poder Legislativo, ¿qué es? Representa al pueblo, el voto popular. El pueblo elige al Poder Legislativo, a los parlamentarios, al Congreso, a las bancadas propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Congreso? El Congreso recibe proyectos de ley específicamente, y los estudia y los discute en el Parlamento. Y si el proyecto es bueno, entonces, en beneficio social de un área determinado, ¿no? De un departamento, o para una actividad, en este caso podría ser también para una actividad minera, como se está viendo ahora, ¿no? Sale aprobado el proyecto, ¿no? El Congreso con los votos lo aprueba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué paso sigue? Sigue que el Poder Ejecutivo, que está representado por ¿quiénes? Específicamente, está representado por el Presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? El Presidente de la República con su firma, y también ahí intervienen los ministros, el vicepresidente, el tercer vicepresidente, lo ejecutan, lo mandan, lo ponen en vigencia, en otras palabras, sale la norma, ¿verdad? Entonces, bueno, ante todo, buenas noches, docente del curso. Mi nombre es John Max Becher Larico, y en esta oportunidad voy a hablar acerca del artículo. ¿Cuáles son? Para empezar a hablar de esto. Si nos podemos a pensar un poco, y por conocimiento, hay falta un poder, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, como peruanos sabemos que existen tres poderes en el Estado peruano, que son el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Antes de entrar propiamente al tema, voy a hacer remembranza de estos tres poderes y poner los puntos bien claros, ¿no? El Poder Legislativo, ¿qué es? Representa al pueblo, el voto popular. El pueblo elige al Poder Legislativo, a los parlamentarios, al Congreso, a las bancadas propiamente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Congreso? El Congreso recibe proyectos de ley específicamente, y los estudia y los discute en el Parlamento. Y si el proyecto es bueno, en beneficio social de un área determinado, ¿no? De un departamento, o para una actividad, en este caso podría ser también para una actividad minera, como se está viendo ahora, ¿no? Sale aprobado el proyecto, ¿no? El Congreso con los votos lo aprueba. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué paso sigue? Sigue que el Poder Ejecutivo, que está representado por ¿quiénes? Específicamente, está representado por el Presidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? El Presidente de la República con su firma, y también ahí intervienen los ministros, el vicepresidente, el tercer vicepresidente, lo ejecutan, lo mandan, lo ponen en vigencia, en otras palabras, sale la norma, ¿verdad? Entonces, acto seguido, ¿qué viene? Viene el Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿qué hace? Se encarga de que esa norma se cumpla sí o sí. Por ejemplo, con un castigo. Puede mandar preso, o puede quitarle derechos a la persona que incumpla la norma que ha salido del legislativo
y ha sido aprobado respaldado por el Ejecutivo y hecho respetado por el Poder Judicial. Bueno, en ese sentido, en las relaciones del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo tiene nexos con diferentes instituciones, pero el nexo más importante que tiene es con el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué vemos en la actualidad? ¿Qué está pasando? Vamos a hablar actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué vemos? Vemos que la situación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo es tenso. El Legislativo quiere subordinar al Ejecutivo muchas veces, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Si nos basamos a la Constitución del año 1993, que incorpora mecanismos, ¿no?, típicos de parlamentos de otros países también, bueno, entre los principales mecanismos que hay, consideramos tres mecanismos, ¿no?, que son: uno, la investidura del gabinete o voto de confianza; la interpelación; la disolución del Congreso. Vamos a agarrar el primer punto, que es la investidura del gabinete o el voto de confianza. Cuando se conforma un gabinete, estamos hablando, se conforma, ¿no?, bueno, están todos los ministros, está el premier, el jefe de todos los ministros. Entonces ellos tienen 30 días, cuando ya se conforma el ministerio, de presentarse al Congreso. Vamos a hablar un poco acerca del derecho, como punto uno. ¿Y cuáles son los elementos esenciales del derecho? Como estudiante de esta carrera, sabemos, ¿no?, que los derechos esenciales o elementales del derecho son las normas, los principios, los procesos y o procedimientos. Entonces, y de la política, porque ahí vamos a ver, ¿no?, vamos a ver estos dos conceptos, y como estudiantes nos es muy importante definir. Este caso se ha visto con conceptos de derecho y con conceptos de política. Los conceptos de derecho ya lo he mencionado, que son normas, principios, procesos y o procedimientos. De la política, los elementos esenciales son el poder, la gestión y el control. Entonces, ¿qué hemos visto en este proceso, ¿no?, que había entre el Poder Ejecutivo y el Judicial? Hemos visto, por ejemplo, si vemos el derecho, que a PPK no le estaban dando la presunción de inocencia. ¿Se dan cuenta? O sea que ya lo estaban atacando en el Congreso, pero según el derecho él tenía presunción de inocencia. Y eso se regía de acuerdo a los principios, ¿verdad? Hemos hablado que el derecho tiene tres elementos: normas, principios y procedimientos. Dentro de los principios, la presunción de inocencia era un punto importante. Otro también dentro de los principios, la falta de pruebas. O sea, se ha podido ver eso, ¿verdad? O sea, el Congreso ha ido de frente, antes que salgan las pruebas, claro, ¿no? No ha respetado esos puntos. Ahora, desde un punto de vista político, ¿qué se ha visto? Nuevamente reiteramos, el elemento esencial es el poder, gestión y control de la política. Entonces, pero antes, es un tema confuso un poquito. ¿Qué es la política, no? La política, entonces, es un tema muy, muy interesante y para hacerle un análisis más profundo, creo yo, todavía. Bueno, acuerdos políticos dentro del Poder Legislativo. Eso lo hemos visto casi a diario, sobre todo en este gobierno. Después del señor Ollanta Humala, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, hemos visto, ¿no?, que el Poder Legislativo se ha manchado, sobre todo por acuerdos políticos. Sobre todo, el caso que más ha sobresalido. Si hacemos memoria, cuando iban a vacarlo al señor Pedro Pablo Kuczynski,
con 93 votos, era seguro, era contundente que el señor iba a salir. Pero ¿qué pasó? En esos 2, 3 días que tuvieron, el señor Kenji Fujimori tenía poder en Fuerza Popular entonces, y Fuerza Popular tenía más votos, ¿no? Y actualmente tiene la mayoría de congresistas. Entonces, ¿él qué hizo? Vendió esos votos para que no paguen al presidente, ¿a cambio de qué? De un favor político. Ese favor político era indultar a su padre, al señor Alberto Fujimori. Entonces, dicho acontecimiento se llevó a cabo satisfactoriamente, siendo así que prácticamente el 21 de diciembre la vacancia no ha procedido. Entonces, ¿qué podemos observar ahí como ciudadanos peruanos, como estudiantes universitarios? Que prácticamente el poder legislativo ha sido tomado por personas que no tienen ningún grado de conciencia o no tienen el concepto de ayudar, sino que ellos ven su interés personal. Ven su interés personal y finalmente yo quiero concluir, ¿no? Esta pequeña, o bueno, este pequeño artículo, pero este pequeño artículo con un llamado, ¿no? a esta carrera de Derecho, a que debemos ser conscientes y llamar también a la conciencia a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres, y darnos cuenta que realmente la política y estos dos poderes del Estado principalmente han sido tomados prácticamente por delincuentes, por personas que solo ven su interés personal. Y la única defensa que nosotros como ciudadanos tenemos es tener conciencia y formar nuevos valores, tal vez con las generaciones que vienen, formar nuevos políticos con conciencia que realmente vean el bienestar de nuestra sociedad, vean el bienestar de los niños abandonados, vean el bienestar de las personas que viven en zonas altoandinas, que están abandonadas prácticamente por el Estado. Entonces, bueno, a eso llego, ¿no? A formar personas cada vez con más valores, y espero que esta generación que venimos estudiando esta carrera de Derecho también salgamos con esa mentalidad. Muchos de acá vamos a salir políticos, muchos vamos a desarrollar carreras políticas, tal vez uno de nuestros compañeros pueda salir, ¿no? Políticamente, pueda surgir como congresista, puede llevar ese sentir que tiene el pueblo y pueda concientizar, empezando él mismo, ¿no? Y su familia, sus hijos y toda la sociedad que lo rodea. Solamente así vamos a poder cambiar este sistema corrupto que ha tomado al Estado peruano. Sin más decir, solamente gracias, señor docente, por este artículo. Personalmente me hizo reflexionar bastante. Gracias. Hasta luego.